Chicos, buenos días, bienvenidos a otra clase más de esta semana. Y bueno, pues a la clase pasada estuvimos hablando sobre el vanguardismo, seguimos hablando de las corrientes literarias como parte de esa evolución que es necesario que comprendamos, pues para así ir haciendo nuestros análisis y nuestras propias conclusiones, ¿no? Entonces, vamos a seguir con el tema de la literatura contemporánea. Hoy vamos a ver literatura contemporánea. Y la literatura contemporánea pues ya tiene más que ver con algunas expresiones y movimientos en nuestro tiempo, en nuestra época. Y entonces, bueno, pues la literatura contemporánea tiene que ver también con todas esas expresiones que están surgiendo. Vamos a hablar un poco sobre, situándonos un poco en el contexto histórico, sería como un poquito después de la Segunda Guerra Mundial. Todavía la literatura vanguardista abarcó la Primera Guerra Mundial, parte de la Segunda, y ahorita vamos a hablar sobre la posguerra, ¿ok? Entonces acuérdense que dependiendo de los movimientos históricos que se estaban dando en ese momento, es como van evolucionando, ¿no? Entonces, bueno, pues la literatura contemporánea o movimiento contemporáneo, pues comprende todas las manifestaciones literarias que se han producido desde la posmodernidad, ¿no? Entonces se define por un periodo, pero también por un estilo muy particular. La mayoría de los estudiosos o los académicos denominan literatura contemporánea a toda la producción literaria después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, en la década de 1940, que fue cuando pues ya estuvo todo este proceso, ¿no? Entonces, en este periodo se extiende desde los 1940 a la fecha, ¿no? Entonces, la literatura contemporánea se caracteriza por la fragmentación, narradores poco confiables, pastiche, que es una imitación de estilos y autores, es así como un combinadito, y también una narración cambiante, presenta un estilo no lineal y también pues hace un juego ahí con el lenguaje, ¿no? Tiene ahí un poquito de juego de palabras y eso es lo que, algunas de las características que vamos a ir viendo un poquito más desglosadas, ¿no? Entonces, vaya, esta literatura, pues les digo, fue posguerra, y entonces pues obviamente al ser posguerra tiene toda ese toque de lo que se vivió, ¿no? Y se tiene al español Enrique Vila-Matas como el representante de la literatura contemporánea. Entonces, de igual forma, esta literatura pues se reconoce por el contenido históricamente posmoderno, ¿no? Pues se relaciona con la era de las computadoras, la robótica, los teléfonos móviles, la globalización, entre otros temas. Y también pues algún trabajo o algún escritor podría pues considerarse contemporáneo si comparte cualidades artísticas o temáticas de la actualidad. Entonces, algunos escritores de otros siglos pues también parecerían contemporáneos, ¿no? Y gran parte de la literatura contemporánea proviene de autores occidentales, ¿ok? Occidentales de acá de las Américas, ¿ok? Orientales es Europa, Asia, África, ellos serían orientales, nosotros somos occidentales. Y bueno, pues el término de contemporáneos no es exclusivo nada más de las literaturas europeas o americanas, sino que habla de la globalización, ¿no? A eso se refería. Entonces, pues la globalización nos ha permitido también apreciar obras de arte escritas por figuras literarias en Oriente Medio, África y Asia, y también novelas y poesía. Pues este estilo literario abarcaba una gran variedad de géneros como los de ficción tradicional y ahora nuevas formas adaptadas a la realidad, novela gráfica y literatura de blogs, que esto ya es como que algo de lo que ustedes ya están empezando a conocer, muchachos. Entonces, vamos a ver varios aspectos interesantes de la literatura contemporánea. Es mucha información. Si no llegáramos a alcanzar a terminar de verla en esta clase, lo haría en la próxima clase, pero pues para que ustedes ahí me comprendan, ¿no? Quiero, de verdad que me encanta hablar de estas corrientes literarias porque me gusta ver esa evolución, ¿no? Para los que les gusta la escritura y la literatura, va a ser muy interesante para ustedes ver esta evolución y también que sepan que son parte de la literatura moderna, ¿no? Ustedes están empezando a hacer escritos que van a empezar a hacer trascendencia. Ahorita es el futuro, ahorita están es lo que se está escribiendo de moda, y en unos años más ustedes van a ser pasado. Y es padre, ¿no? Poder formar parte de la historia. Muy bien. Entonces empezamos
que la literatura moderna comienza en los años de 1940 a 1990, son 50 años. Y en ese medio siglo, pues la humanidad fue testigo de numerosos cambios: final de la Segunda Guerra Mundial, la caída del comunismo en Europa, el final de la Guerra Fría, marcaron inicios en una nueva sociedad, ¿no? También surgieron innovaciones tecnológicas como la televisión, el internet, el teléfono celular, televisiones a color, discos digitales, o sea, los DVDs, entre otras cosas. También hubo este surgimiento en la música, hip hop y otras cosas que aceptamos de otras culturas, ¿no? Empezamos con ese intercambio global que era que les estaba hablando. Y en la literatura, obviamente hubo una marcada influencia en nuevos géneros, ¿no? Muchos de estos géneros eran respuesta a los cambios tecnológicos y a la nueva realidad social. Siempre, pues, un rasgo de la literatura contemporánea de este tiempo fue las historias basadas en la realidad y tenían una trama creíble, porque como eran posguerra, pues trataban de reflejar esa historia, ¿no? Y durante esas primeras 2 décadas, 1940-1950, la literatura contemporánea compartió espacios con el modernismo, conservando pues ciertos rasgos, ¿no? Como por ejemplo enfocarse en los personajes más que en la trama, ¿no? Y bueno, pues su desarrollo posterior hasta los años 90 pues cambia porque se está dando pie a entender las realidades que rodeaban el entorno donde se estaba desarrollando todo este movimiento, ¿no? Y centró su atención en la exposición de problemas psicológicos como la exclusión y la soledad. Muy bien, chicos, lanzamos a nuestro próximo video clase y seguimos hablando de la literatura modernista.